Esta semana, hermanos, no tuvimos almuerzo. La semana que viene sí tendremos. Si alguien puede ayudarnos a cocinar, ayúdenos, hermanos. Le hemos cargado la manita a la hermana Vivi y por eso la dejé descansar esta semana. Ni le dije nada. Si le hubiera dicho, ella viene. Pero cada semana ella nos hace. Y qué bueno, gracias hermana Vivi por ello. No nos cobra nada la hermana por hacernos el almuerzo y todo. Pero también los demás podemos colaborar. Uf, no les gustó eso, ¿verdad, hermanos? No, hay que colaborar también, hay que enseñarse que no nada más es guadaña. O como os. También hay que echarle para allá. El hermano Raúl y la hermana Ceci, el 1 de febrero nos van a cocinar, ¿verdad, hermanos? El 1 de febrero se van a estrenar, es la primera vez que van a cocinar y oren por ellos para que no se quemen. Ok, gracias hermano Raúl, hermana Ceci, 1 de febrero, pero la siguiente semana no tenemos quien nos quiera venir a cocinar. Así que si de pronto alguien se anima, me avisa y podemos cocinar. Muy bien, vamos a abrir las Biblias entonces. Juan capítulo número 14. Póngase de pie un momento, por favor, póngase de pie. Y vamos a dar lectura a la palabra de Dios del versículo número 1 hasta el versículo número 6. Juan capítulo 14, versículos 1 al 6. Yo leo el 1, ustedes el 2 y nos unimos en el 6. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Unidos en el 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14 es uno de esos pasajes, hermanos, que se debe respirar, abrazar, que se debe de leer, inclusive, hermanos, con lágrimas. En capítulo 14, el Señor Jesucristo abre su corazón para sus discípulos. Cristo está en una de las horas más solemnes de su vida, a unas cuantas horas de la cruz, a unas pocas horas del martirio de la cruz. Y en Juan capítulo 14, los discípulos están turbados, confundidos, temerosos, no saben lo que vendrá. Y en Juan capítulo 14 el Señor les habla como el pastor de las ovejas, a esas ovejas que pasarán por noches oscuras, para darles dirección, para darles instrucciones y ánimo. En el Juan capítulo 14 podemos encontrar una palabra maravillosa para todos: promesa. Promesa. Cristo llena el corazón de los apóstoles, discípulos aquí, de esperanza en su presente, de esperanza en su futuro. Esas promesas que harían a los discípulos continuar en su vida. Su maestro sería crucificado. Estas no eran promesas humanas, frágiles, condicionadas. Eran promesas del Hijo de Dios, promesas selladas con su sangre, promesas garantizadas por su resurrección y confirmadas por el Espíritu Santo. Promesas. Quiero hablarles en esta hora acerca de 7 promesas en Juan 14. 7 promesas en Juan 14. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tus promesas.
porque sabemos, Señor, que son fieles y verdaderas. Y así como aquellos discípulos recibieron aliento al escuchar tus promesas, al hablarles desde el corazón en aquellos días, horas antes de la cruz, que estas promesas sean nuestras en este día, Señor. Bendice este mensaje de tu palabra, habla a cada corazón, quebranta corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, mis hermanos. 7 promesas que Jesús hace a través del capítulo 14, a estas pocas horas de llegar ese momento tan difícil donde el Señor, el maestro de maestros, sería vendido por Judas Iscariote, donde el maestro de maestros sería acusado injustamente. Llegarían por él con palos y con espadas y con antorchas al Getsemaní. Lo llevarían para ser condenado como un criminal y daría su vida para salvarnos a todos nosotros. Antes de llegar ese momento, él tiene que animar a los discípulos. Él tiene que inyectarles estas promesas que los iban a sostener, que los iban a ayudar para continuar, para no desistir en la carrera, porque Jesús ya no estaría presente físicamente. Y ellos necesitaban estas promesas para continuar. Y son las mismas promesas que necesitamos hoy. Mire cuál es la primera promesa. Juan capítulo 14, versículo número 2, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La primera promesa, la promesa de un hogar celestial. La primera promesa que Jesús le hace a sus discípulos en aquella tarde antes del Calvario es decirles: hey, hay una gran casa, hay muchas casas y yo voy a preparar personalmente un lugar para ti. En la casa de mi Padre hay muchas de ellas y yo quiero prepararte un lugar para ti. Es decir, voy a regresar por ti, voy a preparar, y para que donde yo esté, tú también estés conmigo. Qué gran promesa, el cielo maravilloso donde nuestro Salvador está preparando un lugar para nosotros. El corazón humano anhela un hogar. Los jóvenes planean tener un lindo hogar, una casa propia. Todas las familias buscan y anhelan tener su terreno, tener su propiedad, donde disfrutar de sus años, donde sus hijos puedan crecer desde la infancia hasta la juventud, donde después vuelen. Y quedan aquellos viejecitos, a lo mejor no es una casa lujosa, pero anhelan un lugar donde tener recuerdos, donde pasar los mejores años de su vida. Buscamos un lugar donde pertenecer. Sin embargo, todo hogar terrenal es temporal, pero hay un hogar que es eterno, y ese lugar es el cielo. Las paredes de nuestros hogares envejecerán, los retoques se caerán, todo se ha de terminar, pero hay una casa eterna no hecha con mano de hombre en los cielos que te espera. Y Dios te dice: estoy preparando lugar para ti. Tal vez puedas pasarla mal en el mundo, tal vez puedas estar abandonado, pero tienes un lugar conmigo. En mi casa tú vas a estar. Cristo levanta nuestros ojos hacia el cielo. No veas ese polvo temporal de la tierra. Hay un hogar eterno en el cielo. No te acostumbres a vivir en este mundo terrenal y pasajero. Y esto no es una metáfora, no es algo poético, es una gran realidad. En la casa de Dios hay lugar para ti, donde no hay muerte, no hay llanto, no hay despedidas, no hay maldad. Ahí nos espera el Señor. ¡Qué maravillosa promesa! Una promesa de un hogar celestial. Una promesa de no terminar nuestros días aquí y ya se terminó todo. No, sino vivir por la eternidad en un hogar celestial.
Vea Hebreos 11:16. Mire cómo dice la Biblia. Búsquelo rápido. Hebreos 11:16 dice la Biblia ahí. Dice, porque anhelaban una mejor. Está hablando de los héroes de la fe. Está hablando de aquellos que dieron su vida por el Señor, que fueron extranjeros, peregrinos. Vea versículo 13 para que lo entienda. Hebreos 11:13. Porque conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado, ¿qué cosa, hermanos? Una ciudad. Los héroes de la fe mencionados en Hebreos y otros tantos que no se mencionan, dice la Biblia que anhelaban una patria mejor, no como la de donde salieron, sino una patria celestial. Y esa es nuestra patria celestial. La primer promesa que podemos ver es la promesa de un hogar eterno, un hogar celestial que Cristo nos ha prometido. Mire Filipenses capítulo 3, el versículo 20, por favor. Filipenses 3:20. Búsquelo en la Biblia y vea esta maravillosa promesa. Filipenses 3:20. Dice así la Biblia: mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde, hermano? Nuestra verdadera ciudad, a donde realmente pertenecemos, no es Cuenca, no es Ecuador, no es la costa, no es Molleturo, no. Nuestra verdadera ciudadanía ahora está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, dice la Biblia, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Somos ciudadanos del cielo. Algunos anhelan la ciudadanía americana de Estados Unidos, ¿verdad? Algunos anhelan cierta ciudadanía, pero hay una ciudadanía que Dios nos ha prometido y esta es el cielo. Mire 2 de Corintios, por favor, capítulo número 5, 2 a los Corintios, capítulo 5. Yo no sé cómo los falsos testigos de Jehová pueden vivir sin esperanza, proclamando que no hay un cielo esperándonos, si Cristo mismo nos dice que está preparando lugar para nosotros, si ellos mismos, Dios está preparando una patria celestial, si claramente nos declara como ciudadanos del cielo. Mire cómo dice 2 de Corintios 5:1, de cierto. Estoy en primera yo. 2 de Corintios, capítulo número 5, versículo número 1, dice la Biblia: porque sabemos que si nuestra morada terrestre ahí en Sayausí, este tabernáculo se deshiciere, esta casita que tenemos se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, que es eterna. ¿En dónde? En los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Tenemos una casa no hecha de manos, eterna, y esa casa está en los cielos, queridos hermanos. Dios nos ha prometido un hogar eterno, una casa eterna. Vuelva por favor a Juan capítulo 14, no lo pierda. Ahí vamos a estar estudiando las promesas que estamos viendo en esta tarde. Mire cuál es la segunda promesa que Jesús hizo a sus discípulos y a ustedes también. Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino,
y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La segunda promesa que Jesús hace a sus discípulos es la promesa de un camino al hogar. Es decir, no andar vagando, no andar por donde sea, sin saber, sin rumbo, sin dirección. La promesa de un camino hacia el hogar que ya les ha prometido. Yo soy ese camino. El hombre está perdido, confundido, rodeado de falsas enseñanzas, de falsos caminos, caminos que aparentan ser lo correcto, caminos que dicen traer felicidad, caminos que dicen traer paz, pero esos caminos llevan a la muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Religión sin Cristo, moral sin salvación, espiritualidad sin Dios. Pero Jesús, nuestro Maestro, nos hace la promesa: yo soy el camino. No es simplemente una doctrina, es una persona. Dios dice: hey, hay un camino al cielo, yo soy ese camino. No tienes que andar errante, no tienes que andar distante, no tienes que andar perdido. Yo soy ese camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo puedo vigorizarte, yo puedo guiarte hacia tu camino celestial. Mientras nos acercamos a nuestro hogar celestial, debemos de seguir el camino. El cielo, hermanos, no se alcanza por méritos humanos. El cielo se recibe por fe en Cristo. Él es el camino por donde debemos andar. Él es el camino del cual no debemos apartarnos jamás. Él es el verdadero camino. Qué promesa tan maravillosa, la promesa de un camino hacia nuestro hogar celestial. Por eso no se aparte de Jesús. Por eso no se aparte del Señor. Por eso siga el camino de la verdad. Y no es una religión, es Jesús, una persona, el que es el camino, la verdad y la vida. Y le recuerdo que en ningún otro hay salvación. Les recuerdo que hay camino, como dije, que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cristo es el verdadero camino y Él nos ha prometido un camino. Mientras nos dirigimos hacia nuestro hogar celestial, andar por el camino correcto, no perdidos. Miren la tercera promesa. Juan capítulo 14, el versículo número 7. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús entonces ahora se dirige y les dice: nadie viene al Padre sino por mí. Luego a él claramente dice: si me conocierais a mí, también conoceríais a mi Padre. Felipe entonces tiene una pequeña duda y dice el versículo 8: muéstranos al Padre y nos basta. A lo cual Jesús contesta: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed a las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. La tercera promesa que encontramos que Jesús les hace a sus discípulos en esta ocasión tan importante es la promesa de un Padre amante, de un Padre que les ama.
El mundo pagano de los días de Jesús tenía dioses crueles, dioses distantes como Moloch o como Baal, que le clamaban y nunca respondía, que se sajaban y no había respuestas. Pero Jesús nos revela a un Padre cercano. Él dice: yo estoy aquí, y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Es decir, el Padre celestial te ama y está accesible a ti. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Tienes un gran Padre. Qué maravillosa promesa, saber que no somos huérfanos, que tenemos un Padre celestial que vela y cuida por nosotros. Mire cómo dice Juan 1:12, unos versículos más atrás. Ponga atención, por favor, hermanos. No está ahí jugando con su celular ni platicando. Ponga atención, ya habrá momentos para convivir. Juan 1:12 dice ahí: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué maravillosa promesa el tener un Padre cercano. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Eso quiere decir que no estás huérfano, que Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. No somos huérfanos, somos hijos amados. Hijos aceptados en esa familia especial, hijos cuidados por el Padre, hijos sostenidos por un Padre celestial que nos cuida como a la niña de sus ojos. Qué maravillosa promesa la que ellos recibieron. Tienen un Padre que les ama. Algunos de nosotros crecimos con un padre ausente. Algunos de nosotros, por cuestiones de la vida, por malos momentos, por decisiones incorrectas nuestras o de nuestros propios padres o madres, crecimos sin un papá, sin la protección de él, sin la guía, sin la corrección, sin la provisión, sin esa figura, sin a dónde correr cuando los momentos difíciles se acercaban. Sin a quién correr para protegernos, sin a quién pedirles consejos, simplemente equivocándonos porque no hubo un padre que nos guiara. Y algunos de nosotros anhelamos tenerlo. ¿Cómo hubiéramos querido tener al viejo en casa todo el tiempo? Hubiésemos querido, pero por alguna cuestión no lo tuvimos. Personalmente yo recuerdo crecer sin padre, hermanos. Y a la edad aproximada de 13 años, después de algunos logros personales, sentir la ausencia de papá. Recuerdo una ocasión meterme a un baño, al baño de mi casa, cerrar la puerta con seguro y llorar dentro del baño. Estaba la música en alto volumen, recuerdo. Sonaba una canción que hablaba de papá. Y me oculté de mi familia y me metí al baño y ahí lloré por algunos minutos. Porque no entendía por qué no tenía papá. Yo quería a alguien que me acompañara a los partidos de fútbol, alguien que me acompañara a los logros académicos que estaba obteniendo, a los logros personales, alguien que me guiara, alguien que pasara tiempo conmigo. Yo veía a los otros jovencitos con sus padres y yo anhelaba tener eso, pero después Dios me hizo comprender: no estás solo, yo estoy contigo, yo soy tu padre. Y a partir de ese momento la ausencia de un padre se fue, porque entendí que hay un Padre amoroso que siempre estuvo a mi lado, que siempre cuidó de mí, que siempre dirigió mis pasos, que siempre me hizo escapar del peligro, aunque no lo podía ver. Mi Padre es Jesús. Qué maravillosa promesa recibieron aquellos discípulos. Mire cuál es la cuarta promesa. Vamos a Juan capítulo 14, por favor. Juan capítulo 14. Dije en primer lugar la promesa de un hogar celestial. En segundo lugar, la promesa de un camino hacia ese hogar. La tercera promesa,
la promesa de un Padre que nos ama. La cuarta promesa, mire lo que dice Juan capítulo 14. Y recuerde, ellos están recibiendo las promesas que iban a necesitar ante su ausencia. Ellos serían los instrumentos de Dios para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Caleb, atrás de ti. Juan 14, versículo 13. Mire lo que dice ahí la Biblia. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué dice la Biblia? Lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, ¿cuál es la promesa? Yo lo haré. Ahora los discípulos, después de recordarles que tienen al Padre a su lado, que Cristo es el mismo Padre, que es ahí, ¿verdad? Dios el Hijo manifestado con ellos, el Dios poderoso ha estado con ellos como un Padre amoroso, que Él es el camino, que hay un lugar que sí se va a ir, pero va a ser para preparar el lugar. Ahora les dice, ahora tienen una promesa más, la promesa de un refugio seguro, la promesa de la oración. Todo lo que pidan al Padre, yo lo voy a hacer. Oh, hermanos, es como una chequera en blanco. Pídeme, pídeme. Y si pidiéremos de acuerdo a la voluntad de Dios, Él lo hará. Mientras caminamos hacia nuestro hogar celestial, vamos a enfrentar tormentas, cargas, lágrimas, peligros, decepciones, traiciones, pero Cristo nos ha dejado un refugio abierto las 24 horas del día, un cajero automático que no tiene fin y que nunca se acabarán los fondos. La oración. Cuando sientas temor en el caminar, ora. Cuando tengas dudas en tu caminar celestial, ora. Cuando no tengas dinero para el arriendo, ora. Cuando tengas temor de lo que vendrá, ora, ora. Pide y Él contesta. Podemos llevar nuestras cargas, podemos llevar nuestros temores. Todo aquello que nos aflige durante nuestro peregrinaje hacia nuestro hogar celestial, podemos refugiarnos en la oración. Corramos al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Corra a Él. ¿Tiene temor? ¿Tiene dudas? ¿Enfrenta problemas? ¿Ha sido traicionado? ¿Ha sido engañado? ¿No sabe lo que viene? Hay un refugio en la oración. Pídeme y yo voy a contestarte. El problema con esto es que no pedimos. Pero la Biblia dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. La paz de Dios guardará vuestros corazones. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Qué maravillosa promesa que tenemos. Que ahora, al cerrar nuestros ojos e inclinar nuestro rostro, nos encontramos dentro de la cámara más secreta de Dios, que estamos, como he dicho antes, a un susurro del trono de la gracia para poder encontrar lo que necesitamos. El problema más grande que tenemos es que no oramos. El problema no es ese esposo cabezón, es que no oras por él. El problema no es la economía, es que no oras lo suficiente. El problema no es ese hijo rebelde, es que no oras lo suficiente. El problema es que no oramos y no pedimos, porque si pidiéramos, recibiríamos respuesta de Dios. La quinta promesa. Vea por favor Juan capítulo 14, verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Verso 26.
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La quinta promesa, la promesa de un Consolador divino. Y yo rogaré al Padre y Él enviará un Paracleto, un defensor, un ayudador, un compañero que estará ahí. Jesús sabía que físicamente Él se iría a la diestra del Padre, pero Él prometió: yo voy a mandarles mi presencia a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que hoy mora dentro del creyente, el Espíritu Santo que nos guía, el Espíritu Santo que nos revela, que nos ilumina las Escrituras, el que nos redarguya, nos consuele, nos corrige, nos fortalece, nos recuerda las palabras y promesas de Cristo, que está con nosotros, que nos da poder, que nos da dirección, que nos da ánimo, que nos vigoriza. Es el Espíritu Santo, hermanos. Es Dios, el Espíritu Santo vive dentro de ti. Va a donde tú vas. Duerme donde tú duermes. Por el camino que vas, ahí está Él, dentro de ti. Qué promesa tan maravillosa, porque en nuestro peregrinar no estamos solos. El Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro guía, nuestra fortaleza, nuestra compañía maravillosa. Por eso es que deberías tener cuidado con lo que ves, con lo que oyes y a dónde vas, porque Él vive dentro de ti. La sexta promesa, hermanos, versículo 21, dice ahí: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y luego dice: y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 23. El que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La sexta promesa, hermanos, que Cristo hace aquí, es la promesa de una gloriosa compañía. Si tú me amas, si tú guardas mis mandamientos, vamos a venir a ti y nos vamos a manifestar en tu vida, en tu familia. Milagros maravillosos van a ocurrir por mi presencia en tu vida. Cosas benditas, inexplicables. Yo te voy a hacer que te vaya bien todos los días de tu vida. Va a haber lo que tanto anhelas en tu hogar, en tu casa, en tu negocio, porque mi Padre, vendremos contigo a hacer morada y nos vamos a manifestar de maneras maravillosas, inexplicables. Algunos no van a ver ni por qué prosperas, por qué salimos adelante, por qué sonreímos, por qué somos felices. Porque Dios se ha manifestado en nuestra vida. Oh, qué maravillosa promesa. Esa compañía. Cristo no solo promete llevarnos al hogar, sino habitar inclusive en nuestro hogar terrenal. Vendremos y haremos morada en la casa de Alejandro. Vendremos y haremos morada en la casa de Brian, en la casa de Fernanda. Qué maravillosa promesa, hermanos. Que Cristo venga a tu hogar. ¿Tú invitarías a Jesús a tu hogar esta mañana? Algunos no, porque quizá dejaron patas para arriba esa casa, ¿verdad? Pero hablando en serio, que Cristo sea bienvenido en tu casa. Por último, vea por favor el versículo 27. Con esto terminamos. La paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La séptima promesa que Juan 14 nos da es la promesa de una paz incomparable. Mi paz os doy. Y yo no doy esa paz como el mundo la da. La paz del mundo es frágil, es superficial, es temporal, pero la paz que Cristo ofrece es profunda, estable, eterna.
Hoy gozamos de la amistad de un amigo, pero puede romperse por una traición, por un engaño. Pero la paz que Dios nos da es una paz eterna y duradera. En Cristo tenemos esa paz. Amado hermano, ¿cómo rechazar estas promesas maravillosas? Un hogar eterno, un camino seguro, un padre amante, un refugio constante en la oración, un consolador fiel, una compañía gloriosa, una paz inmensurable. Cristo nos ha dado estas promesas. No una vida sin problemas, no, vas a tener muchos, pero una vida llena de su presencia sí nos prometió. No se turbe tu corazón, no tenga miedo. Vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena caminar hacia nuestro destino final en la gloria. Vale la pena vivir aferrado a estas promesas que hoy te hace el Padre. No se turbe tu corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí, dice Jesús. 7 promesas en Juan capítulo 14. Vamos a orar. Señor, gracias por estas promesas. Hay muchas más que pudiéramos ver, Señor. Qué promesas maravillosas. El simple hecho de prometer que tú estás con nosotros, Señor. De que nos espera un hogar eterno, libre del infierno, libre del lago de fuego, libre de condenación. Motivo suficiente para rendirnos a ti